¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. A ver, tenemos una nota sobre todo lo que está ocurriendo en torno a Karina Oliva, ya militante de Comunes, que ha tenido una presencia bastante, aparentemente bastante grande en una de las situaciones más extrañas y también muy desusada en materia de utilización de platas políticas, en este caso para su candidatura a gobernación, que tenían que ver con una serie de otras cosas y otras malversaciones de fondos que se están diciendo hoy día y se están investigando en el marco de toda esta situación que ha ocurrido con los convenios y todo lo demás, pero sigue pendiente este caso y ella, Karina Oliva, fue puesta en situación de arresto domiciliario nocturno. Tenemos una nota que explica todo lo que está pasando en ese sentido. Raúl Sor nos va a hablar de la posibilidad que puede darse, se va a plantear el asunto, de que en Naciones Unidas se vote, tiene distintos nombres, o una tregua o un alto al fuego en lo que está ocurriendo entre la Franja de Gaza e Israel, y hay toda una discusión sobre qué pasa con el Consejo. Se va a vetar de nuevo, como lo hizo ya Estados Unidos una vez. Si es que no es así, hay posibilidad esta vez de que se consiga una situación seria de parar esta situación que está ocurriendo ahí. Raúl Sor nos va a contar aquello. Y siempre en el ámbito político estamos hoy día con Francisco Chaguán, senador. Gracias por estar con nosotros, Francisco. ¿Cómo te va? Hace tiempo que no venía. Sí. Así es que vamos a conversar un poquitito y primero que nada, a ver, quiero saber cuál es tu impresión, no la de tu partido, tu impresión sobre lo que ocurrió el domingo pasado. Primero, yo creo que Chile se perdió una buena oportunidad para construir certidumbre. Si hoy día, sin lugar a dudas, lo que la ciudadanía y el país necesita certezas. Y creemos que lo que se propuso el día domingo, recién pasado a la decisión del pueblo de Chile, fue justamente una buena y nueva. Y por lo menos yo me siento que cumplimos la palabra empeñada. Nosotros fuimos aquellos que habilitamos el segundo proceso, porque después de que ganamos con ímpetu, con épica, en el 4 de septiembre, rechazando un proyecto refundacional, nos dijimos que teníamos que cumplir coherentemente con ese compromiso que habíamos hecho con Chile. Y bueno, luego se produjo justamente ese proceso. Yo me siento además muy responsable de haber generado un sistema mixto. Nosotros fuimos los últimos en sostener que el sistema mixto era el adecuado. Incluso nuestros socios de coalición ya estaban caminando hacia un sistema 100% de un órgano 100% electo. Nosotros insistimos hasta el último, que nuestros votos iban a estar solos si es que había un sistema mixto donde un comité de expertos pudiera establecer un anteproyecto que además tuviese algún efecto vinculante. Combinado además con un órgano 100% electo, que fue justamente el Consejo Constitucional. Y yo creo que esa fórmula fue adecuada porque permitió aminorar. Nuestros consejeros constitucionales además y nuestros expertos, a quienes aprovecho de agradecer, hicieron un esfuerzo muy importante en términos de ofrecer un texto equilibrado. Más allá de lo que se diga, porque hubo una campaña muy aérea, repleta de fake news, y donde efectivamente los chilenos no pudieron discutir respecto de los contenidos, sino más bien respecto a preconcepciones sobre el texto. Pero pues bien, yo creo que dos propuestas constitucionales que han sido rechazadas avanzan en algo en certeza. Y te lo quiero comentar además como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Lo que está ocurriendo hoy día con los grupos de amistad y colaboración Chile-Emiratos, Chile-Arabia Saudita, Chile-Estados Unidos, están mirando a Chile como una economía que
que logra crecer a pesar de los procesos de incertidumbre. Sí, The Economist lo dejó clarito. Así es, pero que insiste en que la estabilidad institucional es clave para tomar decisiones respecto de sus inversiones. Y por eso es tan importante dar certezas. Y luego construir un pacto social de largo plazo. Yo vuelvo a insistir, los pactos sociales de largo plazo son importantes porque hay que construir un proyecto colectivo de nación con mirada de mediano y largo plazo, que salga de la trinchera ideológica del corto plazo, que sea capaz de aterrizar y descentralizar las tomas de decisiones, donde seamos capaces de construir un modelo de desarrollo que sea capaz... Pero ¿cómo funciona eso, Francisco Chaguán, cuando tú tienes el resultado del plebiscito y no pasan 24 horas y aparecen voces en Chile Vamos diciendo de que no se le puede dar pero ni un centímetro de anuencia a las posiciones del gobierno de ahora en adelante? ¿Cuál es la lógica de eso? Entonces, esas posiciones no son las que en la oposición y particularmente en Chile Vamos ha primado. Por el contrario, nosotros en Renovación Nacional nunca nos levantamos de una mesa de conversación. Quiero decir aún más. ¿Estás hablando de Renovación Nacional? Sí. Quiero decir aún más. Cuando nosotros tuvimos ese encuentro con el presidente Boric en una reunión bien álgida, nosotros acordamos un equipo de 3+3, justamente para seguir abordando contrapropuestas técnicas a la reforma previsional, al pacto fiscal, a la reforma a la salud. De hecho, fue desde la Comisión de Salud del Senado, que yo presidí y que ahora preside Juan Luis Castro, que estamos trabajando juntos, los que hemos impulsado la Comisión de Exministros de Salud de los gobiernos democráticos desde el 90 en adelante, proponiéndole al gobierno una reforma a la salud. Estamos pidiéndole al gobierno que avance en cumplimiento de los fallos, pero además en una oportunidad única para avanzar en una reforma a la salud. Entonces, quien diga que acá no ha habido voluntad de diálogo está equivocado o está mintiendo. Francisco Chaguán, ¿qué crees tú que fue determinante para el resultado de este plebiscito del domingo pasado? Te lo digo porque después de la votación del Consejo por los consejeros, y aparece republicanos con la mayoría y con una fuerza brutal, junto con el resto de la derecha, uno podría haber pensado, chita, aquí esto es papita para el loro, digamos, facilito, y sin embargo pasan cosas que quizás a la luz de las cosas más importantes puede parecer intrascendente, pero la campaña, por ejemplo, fue una campaña bien especial. El que se jodan, yo creo que causó el aparecer una serie de cabezas cortadas y hablando, no tenías para qué hacer toda esa situación. ¿Qué tanto crees tú es responsabilidad de los propios, tal cual como fue en la convención, eso hay que decirlo, en la convención el rechazo sin duda tiene un marco de responsabilidad brutal para todo lo que pasó dentro de la convención? ¿Qué responsabilidad hay en este Consejo para que haya pasado lo que pasó? Yo primero distinguiría. Primero, hubo poca campaña de comunicación del gobierno. Si uno analiza las inversiones en comunicación, en impresión de ejemplares, para que la gente tuviese acceso finalmente a lo que se estaba votando, es un elemento. Primer elemento. Segundo elemento, responsabilidad respecto de la propia campaña. Yo creo que, tal como lo dije antes del día domingo, a mi juicio era un error hacer de esto un plebiscito respecto del presidente Boric, de su conducción, aun cuando era inevitable que los chilenos fueran justamente a manifestar esa voluntad en el voto, pero la concentración de la campaña no podía ser en ese elemento, pero fue. Como tampoco el que se joda. Y te lo quiero plantear de la siguiente manera, Fernando, porque lo que estábamos jugando no era una campaña de confrontación. Lo que estábamos jugando es construir un pacto social de largo plazo. Y ese pacto social de largo plazo implica que ese proyecto de país debe incluir a todos y cada uno de los chilenos. Si uno pretende
que una campaña que busca construir una base común, un sueño común, una esperanza común, que esas son nuestras constituciones, porque lo que hace la Constitución es regular no solamente los derechos y los deberes de los ciudadanos y, por supuesto, las atribuciones del órgano de Estado y sus relaciones con el poder. Eso es. Entonces, hacer de eso una campaña de confrontación pequeña, yo creo que fue un error. Ahora, yo creo que también en el último tiempo del proceso constitucional, haber hecho cuestión respecto de materias que pudieran haber generado una mirada de desconfianza a la ciudadanía por parte de consejeros de uno de los partidos mayoritarios, yo creo que también fue un error. O sea, insistir en temas que estaban zanjados, generar las dudas razonables en parte del electorado y alimentando una campaña de fake news al respecto, yo creo que no perjudicó. Por ejemplo, el tema del derecho a la vida, sí, que yo lo defiendo. Yo defiendo el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y me he opuesto a todos los proyectos de aborto, incluso el de 3 causales, pero el texto no habilitaba para retroceder en esa materia, porque ya estaba legislado. Además, se construyó a partir de eso una campaña de alguna manera del terror o de fake news que afectó, yo creo que afectó. Como también otras materias que también dicen relación con aquello. Por ejemplo, que este texto vulneraba los derechos de la mujer. Yo creo que al revés. Este texto igualaba, elevaba a rango constitucional el propender a la participación en igualdad de condiciones de las mujeres en las tomas de decisiones, no solamente en política. Avanzaba en igualdad salarial. O sea, créeme que esta era una constitución que reconocía en materia de pueblo originario, que es un tema que yo presenté, un proyecto que presenté hace 9 años que sigue peleando en el Parlamento, para reconocer Chile como una gran nación, pero que reconoce el aporte de sus pueblos originarios. Y esta era una constitución que era ejemplar en esa materia. Francisco, ¿cómo se conversa al interior de Chile Vamos, digamos, o de la derecha? Situaciones que me imagino, después del resultado, hay que hacerlo con un mínimo de honestidad intelectual, digamos. Por ejemplo, el partido dominante en el Consejo se te fractura 2 semanas, 3 semanas antes del plebiscito. Y con una rabia muy fuerte. Los TikTok y las cosas que le dicen a José Antonio Kast son cosas muy brutales, muy fuertes de todo esto, y se parte antes de la votación. ¿Qué tanto eso puede haber sido? Porque los ciudadanos, yo no creo que los ciudadanos son débiles mentales y que no saben leer un texto, o que no preguntan, o que no le hablan con personas que ellos respeten para ver su opinión, y menos que se sientan impávidos cuando empiezan a pasar cosas. ¿Qué tanto ese tipo de situaciones, una fractura de un partido dominante en el Consejo antes de la votación, puede haber sido tremendamente determinante? Absolutamente. Y eso dice relación con una narrativa. A ver, yo te quiero señalar que acá esta narrativa del atrincheramiento ideológico, sí, y político es tremendamente pernicioso o complejo si queremos justamente avanzar en un pacto social. Entonces, de alguna manera el mensaje es difuso. Y yo creo que hubo mucha narrativa de fake news, mucha narrativa de confrontación de trinchera menor, no entendiendo que una constitución no es un programa político de un gobierno. Al revés, lo que tiene que ser es lo suficientemente neutro. Nos habría gustado que incluso, más que neutro, inclusivo, convocante. Y yo creo que ahí, por supuesto que la fractura que tuvo el Partido Republicano fue
una fractura que afectó. Yo sí quiero reconocer que tanto José Antonio Kast, del cual yo tengo diferencias, pero debo reconocer de él, como también de Rodrigo Galilea, como también de Javier Macaya, como también de la directiva de Opoli, de Demócrata, de Amarillo, de una centroizquierda que se la jugó por aprobar un proyecto. Gloria Hood, voy a mencionar a Gloria Hood en particular, porque también ella le tocó también ser parte del Consejo, fueron tremendamente leales con Chile. Quiero decirlo. Más allá de mis diferencias, vuelvo a insistir con algunos sectores. Los que estábamos desplegados en la calle era Renovación Nacional y el Partido Republicano, que eran básicamente, bueno, junto con Chile Vamos, pero estuvimos desplegados en la calle tratando de dar a conocer justamente las bondades del texto. Yo creo que Chile se perdió una tremenda oportunidad, pero nosotros cumplimos nuestra palabra empeñada. Y hoy día nosotros hemos dicho no vamos a habilitar un tercer proceso, bajo ninguna circunstancia. Porque Chile requiere estabilidad institucional, Chile requiere certezas y Chile requiere convocar en torno a resolver las reformas estructurales. Y yo creo que el presidente Boric, si no entiende que esta es una tremenda oportunidad para sacar adelante la reforma a la salud, que logre evitar una crisis sanitaria de envergadura. O sea, lo que estamos a puertas, Fernando, que se va a ocurrir en los próximos días, es una crisis sanitaria de proporciones, con la eventual crisis de los prestadores institucionales privados. Cuando uno habla de las clínicas, de los prestadores institucionales privados, de las clínicas privadas, no está hablando de las clínicas de sector Oriente Santiago, ¿no? Estamos hablando de aquellas que permitan resolver el 70% de la lista de espera. Es donde se atienden 6 millones de chilenos que están afiliados a FONASA y que con el modelo de libre elección optan por una atención más rápida. Estamos hablando de la necesidad de abordar, por supuesto, la necesidad de tener una provisión mixta en materia de salud. Pero déjame plantearte una cosa sobre eso, que tiene que ver un poco con dos visiones que se han tenido y que han marcado estas últimas épocas del país. Ayer lo decía Fernando Atria, que estaba conversando con él, dijo, lo contaba desde el punto de vista de las ISAPRES. Decía, cuando se empieza, la Corte Suprema empieza a aprobar todas las quejas de las personas que mandaban contra las ISAPRES por los cargos y todo, alguien debió haber reparado, oye, es mejor que algo se haga y rápido, Fernando, porque... Espérate. No, es que yo quiero desmitificar al tiro. A ver, cuando yo fui uno de los principales opositores y denunciantes de los 3 nudos críticos que tenían las ISAPRES: las alzas unitarias en los planes de salud, las preexistencias y las tablas de factores. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos, Fernando? Y esto es bueno que los chilenos lo sepan, porque los chilenos no lo saben. Empujamos los proyectos. Logramos empujar 2 proyectos que eran extraordinariamente potentes. Uno, el Plan Garantizado Universal, sí, que era espejo para afiliados de FONASA y ISAPRE. Y te quiero contar qué pasó con ese proyecto. Ese proyecto logramos sacarlo en el primer gobierno del presidente Piñera de la Cámara de Diputados. Llegó al segundo trámite al Senado, a la Comisión de Salud. Y te quiero contar lo que ocurrió. La mayoría oficialista, aquellos que hoy día están en el gobierno, congelaron el trámite. Y eran mayoría. Y lo congelaron, ¿sabes por qué? Porque ellos decían que acá había un paréntesis, porque iba a venir un nuevo gobierno de su sector y que iba a avanzar a un seguro único de salud. Eso es lo que ocurrió. Entonces, que el gobierno ahora se tiene que hacer responsable, porque lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir eventualmente, es que van a morir personas en lista de espera, como ya ocurrieron. 26.000 chilenos murieron en lista de espera el año pasado. 17.000 garantías de oportunidad en cáncer hoy día están incumplidas. Y eso pasa porque hubo una miopía de unos pocos que, en vez de corregir el sistema, lo que querían era cambiarlo. Oye, pero si lo que tú estás diciendo no contradice lo que dice Fernando. Si lo que Atria estaba diciendo es, aquí
cuando se haga el estudio para atrás, independientemente de la responsabilidad de los grupos que lo hicieron, pero estaba las señales de la crisis que se iba a venir, estaba siendo planteada, tal cual como pasó con el estallido social, que alguien diga, oye, no vimos venir esta cuestión, me parece que no estaban en Chile viendo lo que estaba pasando. Y aquí, en el caso de las ISAPRES, hace tanto tiempo que venían dándose cosas y resoluciones de la Corte Suprema y todo lo demás. Pero déjame contarte. Y el punto de tratar de hacer algo para evitar lo que ahora está pasando, siempre se congeló. Nos chocábamos frente a una mayoría opositora al gobierno del presidente Piñera, que era mayoría, que nos negaron la sal y el agua. El presidente 8 veces ya ha pedido disculpas porque le negaron la sal y el agua. Y básicamente estábamos conscientes de que había que resolver los nudos críticos, a tal punto que cuando nos congelaron el proyecto de plan garantizado universal, que lo establecía además el texto constitucional que se sometía el domingo a la voluntad de los chilenos, y que se establecía además el derecho a la salud, que habíamos luchado tanto, y que yo por lo menos he iniciado y he ganado más de una veintena de recursos de protección donde hemos perforado la voluntad o el texto escrito en la Constitución para garantizar el acceso de personas que requieren tratamientos de alto costo o medicamentos de alto costo, para garantizarlo cuando el Estado se los niega. Entonces te quiero señalar lo siguiente. Con Carolina Goich logramos durante el gobierno del presidente Piñera, una gestión que hicimos los dos con el superintendente de salud, congelar las alzas unilaterales en los planes de salud. Eso no fue una cuestión que a alguien se le ocurrió, no. Fuimos, hablamos con el presidente, hablamos con el superintendente y logramos congelar los precios a través de una circular o una directiva del propio superintendente de salud. Luego, con Carolina Goich, estuvimos trabajando para otra circular de la superintendencia lograra resolver de manera transitoria el tema de los tablas de factores. Pero sabíamos que acá teníamos que resolver el problema. ¿Pero qué nos dijeron el actual oficialismo? No. Acá viene un proceso constitucional. Y esto va a cambiar porque nosotros aspiramos a ser mayoría y avanzar en un seguro único de salud. Entonces tiene que hacerse responsable. Entonces ahora, mire, ahora que junto a Juan Luis Castro, porque Juan Luis Castro ha sido leal con las personas que hoy día están padeciendo enfermedades. Y estamos trabajando en equipo. Me tocó presidir la comisión hasta marzo, constituimos el primer comité de expertos, luego entregué a Juan Luis Castro la presidencia de la comisión y juntos sacamos adelante el otro comité de expertos y luego un comité para la reforma. Por primera vez, los 5 miembros de la Comisión de Salud, que está el arco político completo, junto a los ministros de salud de los gobiernos democráticos, le hemos propuesto al gobierno una reforma. ¿Y qué le hemos dicho al gobierno? Acá hay que cumplir los fallos de los tribunales de justicia. Hay que cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Pero además se requiere que esto nos permita asegurar una reforma a la salud como no ha habido en los gobiernos democráticos y que nos permita justamente abordar provisión mixta, vale decir, la capacidad de garantizar el derecho a elegir, pero además una persona que hoy día está en FONASA no tiene derecho a elegir si no fortalecemos el modelo de libre elección, si no tenemos un plan garantizado universal que sea espejo. Tenemos que terminar con la salud de primera y segunda clase. Eso es lo que estamos planteando. Eso es lo que planteaba el texto constitucional que se sometió a la votación el domingo. Eso era. ¿Y los chilenos se enteraron de eso? No. O sea, no. Es que ese es el problema. Es que hay que tener de repente cuidado, Pancho, porque uno tiende, cuando pierde, a trasladar la responsabilidad a, de alguna manera, el ciudadano que no hizo la pega. No estamos trasladando ninguna. Yo creo que la campaña fue mala. No tuvimos capacidad de transmitir esos textos y esos contenidos a los chilenos. Pero está bien. Okay. Ya pasó, cerramos la puerta. Viene. Y ahora tenemos que resolver en un lapso de 2 semanas la reforma a la salud. Y tenemos que resolver rápido
la reforma previsional. Y tenemos que resolver rápido una agenda de seguridad donde el gobierno también tiene que salir de la trinchera ideológica. Yo debo reconocer que hemos logrado, por impulso del Congreso, fundamentalmente del Congreso, y quiero decir con sentido de realidad de parte del gobierno, sacar adelante una agenda de seguridad que nos permite tipificar nuevos delitos, que nos permite fortalecer la institucionalidad, pero todavía hay problemas. Por ejemplo, hoy día se está discutiendo un acuerdo eventual para la ley antiterrorista, de la cual yo soy coautor del proyecto. Se está discutiendo en el Congreso, en el Senado, la ley de especialización de las policías. Eso tampoco lo sabe la ciudadanía, porque tampoco es debate público. Entonces, para establecer facultades para la PDI, facultades para Carabineros, dotarlos de atribuciones, dotarlos de facultades, policía de frontera. O sea, acá se requiere efectivamente avanzar en esa dirección. El sistema integrado de inteligencia. Todavía el gobierno no logra sacar adelante el sistema integrado de inteligencia. El presidente Piñera le puso 15 veces discusión inmediata. Eso determinó incluso que una diputada, presidenta de la Comisión de Seguridad en aquel entonces, cayera, porque fue de alguna manera cuestionada su liderazgo, porque no puso en discusión el proyecto de un sistema integrado de inteligencia. Entonces, todavía, algunos ministros dicen que con motivo de un desarrollo electoral pareciera que aumenta la delincuencia. Ahora, es curioso, me parece interesante lo que tú estás diciendo, Francisco, pero todo lo que me dice, lo que tú estás diciendo, es que la única forma de hacer algo útil en todas esas cosas que tú has señalado es que haya acuerdo. Eso. Resulta que cuando te dicen después de una elección de que ahora no hay que decir nada, ni ceder un milímetro, ¿dónde están los acuerdos? Se equivocan. A ver, yo le quiero transmitir esto también a una parte de nuestro sector, o de un sector de la derecha. La política es diálogo. La política es encontrar puntos de acuerdo, puntos de encuentro. Porque acá no se trata de una política atrincherada ideológicamente, porque lo contrario se paraliza y pareciera que un gobierno intentara refundar a otro cuando lo que se requiere es tener una línea de continuidad, tener la capacidad de ir generando mejores condiciones de vida para las personas. Eso es la política. Si alguien cree que la política es atrincherarse, torpedear y apedrear al que está al frente, está equivocado. Oye, no me queda tiempo, pero te voy a conceder un minuto de confianza, porque me interesa tu posición como parlamentario que estás a cargo de las relaciones internacionales también en el Senado, sobre lo que voy a conversar en un minuto más con Raúl Sory, que tiene que ver con la posibilidad de que haya una tregua o algo así en lo que está pasando en Gaza. Lo primero que quiero contarte, dámelo rápido. Sí, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y también como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, yo presido las dos comisiones, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Primero porque creemos, sin lugar a dudas, que se están cometiendo crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Violación al cuarto convenio de Ginebra. Se está violando el derecho internacional humanitario. Cuando uno ve las imágenes, estamos presenciando un genocidio en vivo. Un genocidio en vivo. Y más allá de las condenas de lo que ocurrió el 7 de octubre, que lo condenamos inmediatamente. Incluso intentamos hacer gestiones, conversamos con los padres de las personas que habían sido retenidas, consideradas rehenes, porque eso también es un crimen de guerra. Quiero decirte lo siguiente, que la única alternativa posible es un cese al fuego inmediato. Que además el sistema internacional logre operar. Porque cuando tienes un sistema internacional donde una de las 5 potencias tiene capacidad de veto, estamos frente a un nudo complejo de resolver. Y Chile tiene una responsabilidad. Lo que está ocurriendo con la acción unilateral de Israel, generando un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra,
Pero tú omites la participación de Hamás y todas las cosas. No, pues ya dije, nosotros condenamos y consideramos que eso también son crímenes de guerra. Okay. Pero lo que estamos viendo hoy día, respecto a la población civil, estamos viendo respecto de cómo hoy día tenemos más de 8.000 niños ejecutados. Vemos ataques a hospitales, a escuelas de las Naciones Unidas, cómo la comunidad católica y cristiana ortodoxa ha sido brutalmente atacada en Gaza. Por supuesto que tenemos que levantar una voz de protesta. Y por supuesto que en Chile van a haber iniciativas. En las próximas semanas van a haber iniciativas importantes en esta materia, porque creemos que acá los crímenes de guerra provocados por el gobierno de Netanyahu deben ser sancionados a nivel internacional. Francisco Chaguán. Y esperamos que el Consejo de Seguridad logre entender que el cese al fuego humanitario es urgente. Cada día, mientras estamos hablando nosotros, Fernando, están muriendo niños, están muriendo mujeres, están muriendo ancianos. Lo que son las situaciones bélicas brutales de este tipo. Y lo decimos desde Chile, donde existe 500.000 chilenos de origen palestino. Este no es cualquier país. Y donde existe una comunidad judía de 15.000 personas que hemos tenido una buena relación durante mucho tiempo. Y donde yo espero que, tal como está ocurriendo, este despertar de las conciencias, y donde la narrativa que algunos pretenden imponer, señalando que en Gaza pareciera que hubiese subhumanos, han sido esas las expresiones de ministros de Israel, subhumanos. Entonces yo quiero señalar que la única manera de entendernos es que haya una solución inmediata de cese al fuego, pero que además se avance de una vez por todas al reconocimiento de un Estado palestino con los derechos inalienables, como el derecho a la autodeterminación, y donde de alguna manera finalmente la soberanía del pueblo palestino también se exprese con fuerza. Es de esperar que... La solución de dos estados es la única alternativa posible, con fronteras seguras para ambos. Que para cualquier cosa de esas que puedan producirse, lo primero es que se detenga esta situación. Y nadie puede justificar ni siquiera una muerte, ni siquiera un acto de violencia, venga de donde venga. Francisco Chaguán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y volvemos después de esta pausa con la nota en torno a Karina Oliva. La hacemos al tiro, ya. Vamos al tiro con Karina Oliva y lo que está pasando con toda esta situación que la tiene ahora a ella en este arraigo nocturno. Veámoslo. Por supuesto, bueno, lo hablaremos más. ¿Y su círculo de adelante? Que lo hablaremos más adelante. Esperamos ahora en adelante con esto poder demostrar nuestra inocencia. Ahora podemos ejercer nuestro derecho a defensa, que es lo más relevante, y bueno, podemos entregar detalles más tarde. A eso de las 8:30 de la mañana llegó Karina Oliva para su audiencia de formalización por el delito de fraude de subvenciones. Después de 2 años, la Fiscalía formalizó cargos contra ella y a otros 10 ex militantes del Partido Comunes por inconsistencias en la rendición de gastos de la campaña a gobernadora de Oliva. Luego de 3 horas, el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional contra la ex candidata. Vamos a poder demostrar que cada una de las cosas que se nos han querido imputar no son ciertas, que son algunas imprecisas, que otras hay de manera clara y evidente confusión en roles incluso. Esas medidas cautelares son proporcionales y además son adecuadas. Y bajo ese punto de vista nos permiten en el plazo poder controvertir una serie de supuestos que están en esa larga formalización, sobre los cuales nosotros vamos a tener que necesariamente hacer aclaraciones. La investigación apunta a una defraudación, según el Consejo de Defensa del Estado, de 293 millones durante la campaña electoral de Karina Oliva, además de 110 millones de pesos que fueron declarados y posteriormente rechazados por el Servicio Electoral por no cumplir con la documentación debida. Realizaron distintas acciones defraudatorias con tal de obtener distintas prestaciones improcedentes de parte del fisco, principalmente del CERVEL, ya sea abultando gastos o indicando gastos supuestos.
Tras la audiencia también quedó con arresto domiciliario nocturno, firma semanal y arraigo nacional el ex administrador electoral de Comunes, Martín Miranda, mientras que el expresidente de Comunes, Jorge Ramírez, y la ex secretaria ejecutiva, Camila Ríos, quedaron con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. En cuanto a los demás imputados, quedaron con firma semanal y arraigo nacional, en tanto que Diego Corbalán quedó sin medidas cautelares por su colaboración con la investigación. ¿No considera que hubo una persecución política? Muchas veces me lo he preguntado porque no entiendo por qué y espero que al final de los 100 días de investigación también se sepa cuál fue la intención de allanar la sede de la parte del partido en que yo era militante, que la que fue 48 horas antes de la elección a senadora. Me parece que 100 días es correcto y en esos 100 días vamos a demostrar que efectivamente lo que hemos dicho siempre es que no cometimos ningún delito. 100 días de investigación tras los cuales los imputados arriesgan penas privativas de libertad y multas. Este tipo de delitos tiene una penalidad o podría superar al menos los 5 años de prisión efectiva. Por lo tanto, lo más probable es que haya una sanción aplicada en este respecto. En total fueron 11 los formalizados. Sin embargo, el ex militante de Comunes, Jan Flores, quien también debía acudir a esta audiencia, no fue notificado por un cambio en su domicilio. Su formalización quedó fijada para el próximo 5 de febrero. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Sor, que va a abundar y va a profundizar mucho más en las posibilidades de en las pocas horas más de que se produzca algún tipo de tregua o algún tipo de cese de fuego en lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza e Israel. Volvemos.